UNCAUS, Universidad Nacional del Chaco Austral, carrera de Medicina. Concepción y formación del ser humano, año 2014. Alumna Virt Gisela Fiorelli Tati. Hablaremos de la formación del ojo y el oído. Oído. El estudio embriológico del oído se realiza en tres partes, que tienen un origen diferente, pero funcionan como una unidad. Lo dividimos en oído externo, oído medio y oído interno. Hablaremos ahora de el oído interno. Los primeros indicios aparecen a los 22 días como un engrosamiento del ectodermo superficial a los lados del romboencéfalo. Las conocemos como placodas ópticas. Estas se invaginan rápidamente y forman las vesículas auditivas. Posteriormente, cada vesícula auditiva se divide en dos componentes. Uno ventral, que da origen al sáculo y al conducto coclear, y uno dorsal, que forma el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. Estas estructuras epiteliales forman el laberinto membranoso. Sáculo, cóclea y órgano de Corti. En la sexta semana de desarrollo, el sáculo forma una evaginación tubular en su región inferior llamada conducto coclear. El mesénquima que rodea a este conducto se diferencia en cartílago y en la 10ª semana forma la rampa timpánica y la rampa vestibular. Las células epiteliales del conducto coclear forman dos bordes. El borde interno va a ser el futuro limbo espiral y el borde externo desarrolla una fila interna y 3 o 4 filas externas de células pilosas, que son conocidas como las células sensitivas del sistema auditivo. Están recubiertas por membrana tectoria y en conjunto forman el órgano de Corti, utrículo y conductos semicirculares. En la sexta semana, los conductos semicirculares tienen aspecto de evaginación y se los ve en la pared utricular de la vesícula óptica. Las porciones centrales se unen entre sí y desaparecen. Esto origina tres conductos semicirculares. Un extremo de cada conducto se dilata formando las ramas ampulares. El otro extremo forma las ramas no ampulares. Las células de la ampolla forman la cresta ampular. Durante la formación de la vesícula óptica, un pequeño grupo de células de su pared forman el ganglio estatoacústico. Posteriormente, el ganglio se va a dividir en dos porciones, una coclear y una vestibular. Oído medio, constituido por la cavidad timpánica y el conducto auditivo y los huesecillos. Cavidad timpánica y conducto auditivo. La cavidad timpánica se origina en el endodermo y proviene de la primera bolsa faríngea. La parte distal de la bolsa, llamada seno tubo timpánico, se ensancha y forma la cavidad timpánica primitiva. La parte proximal se mantiene estrecha y forma el conducto auditivo, que es la trompa de Eustaquio. Huesecillos. El martillo y el yunque se forman a partir del cartílago del primer arco faríngeo y el estribo se forma a partir del cartílago del segundo arco faríngeo. Aparecen durante la primera mitad de la vida fetal, pero permanecen incrustados hasta el 8º mes. Cuando son liberados, permanecen unidos a la pared de la cavidad mediante estructuras similares a los mesenterios. Oído externo. Está formado por el conducto auditivo externo, el tímpano o membrana timpánica y el pabellón auricular. El conducto auditivo externo se desarrolla a partir de la primera hendidura faríngea. Al principio del 3er mes se forma el tapón meatal. En el 7º mes, este tapón se disuelve y participa en la formación del tímpano definitivo. El tímpano consiste en un revestimiento epitelial ectodérmico para el fondo del conducto, un revestimiento epitelial endodérmico para la cavidad timpánica y una capa intermedia de tejido conjuntivo. El pabellón auricular se forma a partir de 6 proliferaciones mesenquimatosas en los extremos dorsales del primer y segundo arco faríngeo. Estas prominencias,
llamadas montículos auriculares, se fusionan más tarde y forman el pabellón auricular definitivo. Hablemos ahora sobre el ojo. Los ojos comienzan su desarrollo a los 22 días después de la gestación, como dos evaginaciones a los lados del prosoencéfalo, llamadas vesículas ópticas, que posteriormente entran en contacto con el ectodermo superficial y producen cambios necesarios para la formación del cristalino. Poco después se invaginan y forman la cúpula óptica. La invaginación afecta a una parte de la superficie externa y forma la fisura coroidea. En la séptima semana, esta fisura se fusiona y la boca de la cúpula se convierte en una abertura que será la futura pupila. Formación de la capa interna. La porción óptica de la retina contiene células que se diferencian en elementos receptores de luz. Junto a esta capa se encuentra la capa epitelial, que origina las neuronas y las células de sostén. Sobre la superficie hay una capa fibrosa que contiene los axones de las células nerviosas. Las fibras nerviosas de esta zona convergen hacia el tallo óptico. La porción ciega de la retina se divide en la porción iridea de la retina, que forma la capa interna del iris, y la porción ciliar de la retina, que contribuye a la formación del cuerpo ciliar. La porción ciliar de la retina es fácilmente identificable por sus pliegues pronunciados. En el exterior forma el músculo ciliar. Cristalino. Poco después de la formación de la vesícula del cristalino, las células de la pared posterior forman fibras largas que rellenan la luz de la vesícula. Hacia el final de la séptima semana, estas fibras primarias del cristalino alcanzan la pared anterior de la vesícula del cristalino, coroides, esclerótica y córnea. Al final de la quinta semana, el primordio ocular está completamente envuelto por mesénquima laxa, el cual se diferencia en una capa interna y una capa externa. La capa interna forma el coroides. La capa externa forma la esclerótica. Nervio óptico. La cúpula óptica está conectada con el cerebro a través del tallo óptico, que tiene un surco, llamado fisura coroidea. En este surco se encuentran los vasos hialoideos. Las fibras nerviosas de la retina, que retornan al cerebro, se sitúan entre las células de la pared interna del tallo. Durante la séptima semana, esta fisura coroidea se cierra y se forma un túnel estrecho. La pared interna del tallo crece y se fusiona con la pared externa. Así, el tallo óptico se transforma en el nervio óptico, el cual en el centro contiene una porción de la arteria hialoidea que se va a llamar más adelante arteria central de la retina. Muchas gracias por su atención.